El Espíritu de Dios está en este lugar. Hola, soy Mauricio Canales. Continuamos con nuestra jornada de reavivamiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo, día 7. El sellamiento y la garantía del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta por fe a Cristo como su Salvador personal, es sellada inmediatamente por Dios como un hijo o una hija. Este sello, que indica posesión y propiedad, es conferido por el don del Espíritu Santo, 2 Corintios 1:22. La única persona que puede romper este sello de propiedad es el propio creyente. Si es su elección no pertenecer más a Dios ni ser controlado por Él, Dios lo libera, como hizo con el rey Saúl. En la jornada de hoy, tú vas a ampliar tu comprensión sobre este tema espiritual tan relevante. De forma muy didáctica y clara, entenderás cuándo se da el sellamiento en la vida del creyente, su significado, sus efectos y la garantía que representa el haberlo recibido. ¿Cuándo se da el sellamiento? El sellamiento se da en el momento en que se cree. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, que es lo mismo que cuando creísteis, fuisteis sellados. Por otro lado, no debemos confundir el acto espiritual, sellado o bautizado con el Espíritu Santo, con la plenitud del Espíritu Santo, como veremos más adelante. El oír, el creer y el ser sellado con el Espíritu son actos consecutivos inmediatos y hasta coincidentes. Entonces todos los verdaderos creyentes ya recibieron el Espíritu Santo de la promesa como sello de que pertenecen a Jesús. Por lo tanto, el sellamiento se da cuando el Espíritu, como agente de conversión, es interiorizado en el creyente, transformándolo en habitación de la divinidad. Los que aceptan a Cristo son nacidos de nuevo por el Espíritu. En este punto se recibe el sellamiento inicial del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, Efesios 1:13 y 14. ¿Estás feliz con saber que Jesús ya colocó el sello del Espíritu Santo sobre ti? Entonces, en oración, conversa con Él respecto a esta cuestión y dile cuánto significa Él para ti. El significado del sellamiento. La expresión fueron sellados viene del verbo griego phragizo, que significa sellar una tumba o un edificio, de modo que nadie puede entrar. Otra acepción lo define como algo marcado con un sello, como un medio de identificación, o también el lugar de un sello en un documento para certificar y reconocer la autoridad o posesión. El término sellar me hace recordar mi adolescencia en la finca, cuando junto con mi padre comprábamos becerros y bueyes y los marcábamos y sellábamos con nuestra marca de hierro caliente como una señal o indicación de que ahora esos bueyes nos pertenecían. Solo que, después de la operación de compra, nosotros volvíamos a casa, dejando los animales en la hacienda de origen. Cerca de una semana después volvíamos e identificábamos los becerros mediante la marca o señal y los llevábamos a nuestro sitio. De esta forma, el Espíritu Santo es el sello de propiedad que Dios coloca sobre el creyente convertido y significa el sello divino y la garantía de herencia eterna prometida al creyente. Efectos del sellamiento del Espíritu Santo. Entre los múltiples efectos, 3 son los más notorios. Mientras experimentamos su poderosa presencia, tenemos asegurada la victoria sobre el pecado. 1 de Juan 3:9 y 5:18. Nos aseguramos enteramente de que tenemos el don de la vida eterna.
El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:36. El enemigo de Dios no nos puede controlar más. El respetado teólogo y escritor J. Packer, hablando sobre una base bíblica respecto a los efectos del sellamiento del Espíritu en el creyente, afirma que desde ese momento en adelante el mismo Espíritu habita en él, como un huésped, observando e involucrándose en todo lo que sucede en el corazón y en la vida del creyente, cumpliendo su papel de huésped gratuito y obsequioso. Actúa como un agente de santificación, transformándolo de gloria en gloria a la semejanza moral de Jesús. Si queremos experimentar el poder del Evangelio de Cristo, nuestra naturaleza tendrá que ser invadida por el Espíritu de Dios y tomar residencia dentro de nosotros. Y sólo así estaremos viviendo la verdadera religión, que es la obra total de Dios en el hombre y la total respuesta del hombre a su obra interna. El mensaje del Evangelio es, pues, el mensaje de una nueva creación en medio de una antigua, o el mensaje de la invasión de nuestra naturaleza humana realizada por la vida eterna de Dios y la sustitución de la vieja naturaleza por la nueva. La nueva vida captura la naturaleza del hombre de fe y se dedica a su benévola conquista que no es completa mientras la vida invasora no haya tomado posesión total y no haya surgido una nueva criatura. Y este es un acto de Dios sin ayuda humana, pues es un milagro moral y una resurrección espiritual que espera solamente por la fe, por el consentimiento y la sumisión humana. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un constante recuerdo de que un día Jesús no solamente habitará con nosotros, sino también nosotros habitaremos y reinaremos con Él y con los ángeles no caídos en el reino en el cual la tentación y el pecado no nos alcanzarán más. Así, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida resulta en un gozo anticipado de las bendiciones celestiales y del ambiente del cielo. La garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. La palabra griega traducida como garantía es arrabón. Significa primera cuota, señal de adelanto, garantía, depósito. El don del Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, es la primera cuota que nos asegura la posesión de la vida eterna y de la inmortalidad que recibiremos en ocasión de la segunda venida del Señor. 1 Corintios 15, 51 al 54. Además de esto, el don del Espíritu es la garantía de que Dios cumplirá su promesa y nos redimirá completamente del dominio del enemigo. Pero a esta altura, conviene recordar que solamente mantenemos este sello inicial del Espíritu cuando andamos en el Espíritu, Gálatas 5:16, permitiendo que el Señor tome el control de nuestra mente y nos guíe de acuerdo con su voluntad, Gálatas 5:18. Entonces, el fruto del Espíritu se manifestará en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Gálatas 5, 22 y 23. La principal idea de este negocio, entre comillas, es la garantía. El don del Espíritu Santo que cambió el destino del creyente de muerte a vida, que lo mantiene victorioso sobre el poder del pecado, es la garantía de parte de Dios de que finalmente le concederá el privilegio de liberarlo de la presencia del pecado en ocasión de su regreso a la tierra, para llevar a los salvos al cielo y darles el reino eterno. El verdadero creyente es nacido del Espíritu, Juan 3, 5 y 6. El Espíritu es el instrumento que sella, Efesios 1, 13 y 14. Y el Espíritu se concede al ser humano que cree como garantía y permanente recuerdo de que pertenece a Dios, 2 Corintios 5, 5. Es más, para que pertenezcamos a Dios, su Espíritu debe habitar en nosotros, Romanos 8, 9. De otro modo, tal persona no fue bautizada ni sellada por el Espíritu.
El hecho de que el día de nuestra conversión también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, la presencia del Espíritu en nuestra vida es la garantía de que Dios va a cumplir su promesa al volver y concedernos cuerpos espirituales glorificados y vida eterna. Nosotros somos hechos herederos de las dádivas del cielo inmediatamente después de que entramos en concierto con Dios y se nos concede la garantía del Espíritu como señal de ese derecho a todas las dádivas celestiales. Así como el arco iris fue para Noé la garantía divina de que no habría otro diluvio, el Espíritu en la vida del creyente es el constante recuerdo de la salvación final, a despecho de las pruebas que surjan a lo largo del camino. Incluso ahora, en medio de los sufrimientos de la vida presente, podemos experimentar algo de paz en Dios, de la alegría de Dios y de su amor. Todo esto proviene del Espíritu, Gálatas 5:22, y es como un pago anticipado y una garantía de que nos espera mucho más, tanto en esta vida como en la venidera. Esa obra verificada en nuestro interior es tan magnífica y perfecta que, cuando ocurre, Dios declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Del inicio al fin Él nos tomó, nos regeneró y moldeó para que seamos el templo del Espíritu de Dios. Eso hace que la salvación sea el mayor milagro del mundo. El cambio a partir de nuestro antiguo estado de muerte espiritual es realmente milagroso. El Señor nos resucita a una nueva vida y nos llena de poder, santidad, justicia y del fruto del Espíritu. Adorna nuestro hombre interior hasta que espiritualmente nos transformamos en el santuario de Dios. El día en que tú entregaste tu corazón a Cristo y lo aceptaste como tu Salvador y el Señor de tu vida, optaste por entregarle a Él la autoridad sobre todas las áreas de tu vida, física, mental, social e intelectual. No estás más en el control. Tú sometiste tu vida al señorío de Cristo. Él se transformó en el artista y tú en el barro. Quien define qué hacer con el barro es el artista, nunca es lo contrario. Conclusión. Debemos recordar que ahora somos miembros de Cristo y lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a Él también. Él habita en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Necesitamos honrar y respetar la presencia de Dios en nuestra vida. Recuerda, tú fuiste comprado a buen precio. El Espíritu Santo te moldeó para que seas el santuario de Dios finamente decorado por Él. Esa obra que realizó en ti es duradera y permanente. Vino para habitar en ti por el resto de tu vida. Él es aquel que desea habitar en nosotros permanentemente, pero esa permanencia depende únicamente de ti. El desafío del Espíritu Santo para mi vida hoy es: vive la vida de fe día a día. No estés ansioso y preocupado por causa del tiempo de la tribulación, sufriendo por anticipado. No te quedes pensando, tengo miedo y no permaneceré en el día de la gran prueba final. Tú debes vivir el presente un día a la vez, pues el mañana no te pertenece. Vence el yo hoy. Vive una vida de oración hoy. Hoy puedes combatir la buena batalla de la fe. Hoy debes creer que Dios te bendice y al obtener la victoria sobre las tinieblas y la desconfianza, tú llenarás los requisitos del Maestro y te transformarás en una bendición para aquellos que están a tu alrededor. Mi compromiso: orar por la renovación del bautismo del Espíritu Santo, orar por mis amigos y familiares, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas de manera sistemática y proporcional con mis ganancias. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.